ahorita hablaremos a detalle de cómo nos transformó la pandemia. Solamente para poner en contexto a nuestra audiencia, 160,000 estudiantes o aprendedores en la U. Y perdón que hable de México, es el mercado que más conozco, pero probablemente las universidades más grandes en México tienen 100,000 alumnos. Entonces, la capacidad de atender 1.5, 1.6 veces ese mercado, pues es algo de otro nivel. Y felicidades, Diana, por lo que has construido. Y te platicaremos mucho más. Rebeca, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre Calais Ventures y sobre algunas de tus inversiones en educación. Muchas gracias y qué placer estar en un panel con mayoría mujeres. La verdad, cuando estaba promoviendo este evento me comentaron mucho eso. Así que y además con mujeres tan espectaculares y que están creando tanto impacto para el espacio en crear la próxima generación de mujeres y hombres educados y con curiosidad por la ciencia. Bueno, mi antecedente en realidad es educativo. Estoy hace más de 10 años enseñando en Stanford, soy profesora de ahí y también en la Universidad de Thunderbird. Entonces, puedo comentar en un rato sobre cómo nos ha afectado al mundo tradicional educativo, COVID, la pandemia, la crisis. Pero mi trabajo de día es como inversora. Tengo un fondo de inversión llamado Calais Ventures que encuentra compañías y startups de estadio temprano que están en América Latina. En toda América Latina, en toda la región, nosotros encontramos compañías en fintech, educación, salud, agro, comida, y nosotros los ayudamos a crear un puente y un camino para ir a ecosistemas más capitalizados como puede ser Silicon Valley o Londres. Silicon Valley es donde yo vivo. Y en los últimos meses hemos visto muchos deals en el sector educativo, tenemos un par de compañías también con los que estamos muy contentos. Uno se llama Podcast Company, que es educación a través de audio y a través de la profundización ligada a lo que sería al desarrollo personal. Entonces, cómo conectar pasiones personales e interés que vienen desde muy chicos a temas que también pueden proveer capacitación y habilidades para que uno pueda crear un sistema de valores y también una propuesta de valor al mundo de parte de uno que sea único y original, y no solamente ese certificado o diploma que no significa mucho ya en este mundo que puede dar una universidad. Entonces, hay otra compañía en la que soy advisor que se llama Acámica, que me parece tiene una combinación realmente ideal de lo que es educación en persona, o sea, en ambientes y aulas físicas, y educación online. Y ahí me comentaban los fundadores que una clave muy importante en crear eh, esa fidelidad del usuario para poder terminar esos cursos es la comunidad, es la socialización. Tiene que haber interacción, tiene que haber amistades, tiene que haber profundidad en las relaciones que se forman a través de los diferentes grupos, porque eso es lo que realmente al final crea un aprendizaje duradero que queda por el tiempo. Con eso voy a hacer un stop y ver si podemos discutir sobre los temas de la agenda. Gracias, Rebeca. Justamente me ha tocado estar cerca de Acámica ahora que están entrando a México y definitivamente tanto su modelo de aprendizaje, pues como le llamamos blended, y su comunidad creo que son dos fortalezas y tal vez ahorita podemos detallar un poquito más de eso. Quisiera empezar hablando un poquito de las expectativas contra la realidad de emprender. Todos sabemos que la educación es una industria que prácticamente no ha cambiado desde su modelo más reciente de la revolución industrial y que le urge disrupción. Y quisiera empezar contigo, Diana, o sea, ¿cómo fue que nace la idea de la U y cómo ha sido ese camino contra tal vez lo que esperaban tú y tu compañero que fuera? Ahí está. Bueno, el camino emprendedor siempre va a ser un camino aventurero, voy a decir, porque no se sabe qué va a pasar el día de mañana y literalmente cada uno de los caminos que como emprendedores hemos vivido o vamos a vivir va a ser siempre diferente, ¿no? Sin embargo, yo creo que desde que empezamos con Daniel, cuando dijimos, mira, él apasionado por la tecnología, en mi caso por la educación, por el servicio social, trabajaba mucho con niñez y adolescencia,
Entonces dijimos, mira, ahí está la oportunidad de poder crear y generar algo. Él no es ingeniero en sistemas, yo tampoco soy ingeniero en sistemas, y estábamos pensando justamente en una plataforma tecnológica de educación, ¿no? Entonces, nada, yo creo que ahí surgió algo que para nosotros fue muy importante y que nos ha servido muchísimo, y es cómo utilizamos la creatividad y el ingenio cuando no hay recursos, cuando no hay las herramientas, cuando no hay esa posibilidad para trabajar con lo que tienes, y así lo hicimos, ¿no? Trabajamos con LMS, open source al inicio. Actualmente ya contamos con una plataforma desarrollada 100% por nuestro equipo y socios tecnológicos, pero el reto principal, y que quizá uno de los mayores aprendizajes, o entre uno de los mayores aprendizajes, sería que definitivamente uno tiene que hacer lo que ama. Y yo sé que suena muy trillado, pero el momento en el que estemos súper cansados o que tengamos varios nos a nuestro frente, pues literalmente si ese propósito está presente y si definitivamente amamos eso, pues ahí vamos a estar firmes, perseverantes, y eso siempre va a empujar, ¿no? Entonces, a lo largo, el emprendedor o emprendedora como tal, abrirse al aprendizaje al 100%. Yo digo, no hay que se llega al éxito en un emprendimiento para nada, sino en realidad, yo digo, son esos pequeños logros, esas pequeñas metas que uno va consiguiendo. Por lo tanto, yo digo, celebren cada una de esas victorias y, por supuesto, aprendan cada uno de sus errores, ¿no? Entonces, y ahí está, todo el que sigue, nadie sabe qué va a pasar mañana, entonces hay que meterle ese ñeque, esa perseverancia, aprender muchísimo, investigar lo que no sabemos, y, por supuesto, romper en el tema de educación con este gran paradigma de que la educación es aburrida, obligatoria. Nada que ver con eso, sino necesitamos reiniciarnos, necesitamos aprender, desaprender y volver a aprender para justamente ajustarnos a todo lo que está sucediendo. Entonces, que ha sido un reto muy grande, pero yo creo que ahí está, hay que seguir con el mismo ímpetu y la perseverancia de un buen y una buena emprendedora. Muchas gracias, Diana, por estos insights. Y efectivamente, o sea, creo que en una época donde, como decíamos al inicio, el contenido y la información está de afuera, se vuelve bien importante el aprender a hacer las preguntas correctas, más allá de tener las respuestas, porque al hacer la pregunta correcta nos damos cuenta de lo que no sabemos, que obviamente es parte fundamental del camino del emprendedor. Andrea, cuéntanos un poquito cómo nace Mate Marote, porque me imagino que nace esa intersección desde tu carrera como científica y tu pasión por la educación. Sí, la verdad que sí. Yo trabajo en neurociencias cognitivas, soy investigadora, y en realidad soy bióloga de formación, soy licenciada en ciencias biológicas, y cuando estaba en la mitad del doctorado estaba trabajando en biología molecular, siempre en neurociencias, con modelos animales, no humanos. Y no me sentía cómoda, no terminaba de encontrar mi lugar, y yo a la vez trabajo, soy voluntaria, soy miembro hace muchísimos años de una asociación civil que se llama Expedición Ciencia, que es una asociación formada por científicos y educadores de las ciencias exactas y naturales. Y yo estaba en el medio del doctorado viendo a ver qué pasaba, que no me terminaba de convencer lo que estaba haciendo en Mesada, que estaba buenísimo, pero no me terminaba de llenar. Y llegó una convocatoria para comenzar un doctorado en neurociencia educacional, que era un área en ese momento, te estoy hablando hace ya más de 10 años, era un área que en el mundo era súper novedosa y en Argentina muchísimo más, no había prácticamente nada. Y yo lo vi y dije, esto mezcla los dos mundos, ¿no? Mezcla la neurociencia y la educación, que es lo que me encanta. Y bueno, me costó, pero logré mezclar las cuestiones y logré hacer un doctorado mixto un poco en neurociencia de mesada y un poco en neurociencias cognitivas, en neurociencia educacional. Y me incorporé a Mate Marote, que estaba recién empezando a traer, ¿no?, mi impronta. Para mí fue muy interesante. Yo venía del campo de la biología molecular en la persistencia de las memorias y de los aprendizajes. Y entonces empecé a mezclar un poco esos dos mundos, ¿no? El mundo de la educación, de la investigación en educación con el mundo, y de las neurociencias cognitivas con el mundo más de la investigación en aprendizaje y memoria. Y tanto de las técnicas como desde las preguntas y las respuestas que vos bien decías. Y entonces empezamos, entre otras cosas, a mí siempre me pareció súper importante e interesante salir del laboratorio, ¿no? Que las cosas que hago tengan un impacto en la vida real, que puedan aportar a un mundo que sea más justo, que sea más equitativo.
Y entonces, entre otras cuestiones, lo que veníamos viendo ya es que los niños que jugaban a mate-marote mejoraban estas capacidades mentales que yo comentaba antes, que tienen que ver con la atención, con el razonamiento. Y lo que decíamos es, bueno, si esto que mejoran realmente es una mejora sustancial, deberíamos poder verla más allá del laboratorio, vamos a verla en la vida real. Y bueno, y básicamente por lo cual gané el premio este es porque se me ocurrió ir a medir las notas, ¿no? Las notas escolares. Hasta ese momento no había trabajos científicos evaluando el impacto de un entrenamiento de este estilo en algo cotidiano ajeno al laboratorio. A partir de ahí empezó a haber un montón, lo cual nos llena de orgullo. Em, y nosotros vimos que las notas mejoraban también, o sea, que aquellos niños que jugaban a estos juegos, en comparación con otros niños que jugaban con sus pares de las mismas salas, que jugaban a juegos igualmente motivantes, pero más parecidos a los disponibles comercialmente, que no entrenaban específicamente estas funciones, los niños que jugaban a los juegos de mate-marote mejoraban no solo sus capacidades mentales, estas que mencionaba, sino específicamente las notas de lengua y matemática puestas por sus docentes que no sabían que nosotros estábamos haciendo específicamente este tipo de estudios. Entonces, básicamente así es como surge. Es un poco distinta mi historia con lo que comentaban Rebeca y Diana, porque justamente yo soy investigadora. Mate-Marote es un proyecto, es libre, es de código abierto. También tengo los mismos problemas que comentaba Diana y hemos tenido, porque bueno, me imagino que los tenemos todos, pero la idea nuestra es que no se pueda lucrar con esto, que realmente quien quiera pueda jugar, pero a la vez demanda un montón de dinero mantenerlo y armarlo y mejorarlo, y entonces bueno, estamos siempre en la búsqueda de subsidios y de ver cómo podemos resolverlo. Pero bueno, así es, más o menos así es como estamos funcionando. Es muy a pulmón, pero estamos muy contentos. También tenemos muchísimos niños que han jugado, que juegan y siempre vemos mejoras y nunca, esto es algo importante, nunca hemos visto que empeoren, ¿no? Entonces es como, nada, nos llena de alegría. Gracias, Andrea. Y yo creo que para todos los que estamos en educación sabemos que esa medición de impactos es vital. Y yo, incluso dentro de Collective, tenemos un par de proyectos que nos estamos preguntando cómo se reinventan las calificaciones y las notas, como le llaman en Argentina, porque efectivamente miden cosas del pasado y hay cosas mucho más importantes para la educación de nuestros hijos que tenemos que empezar a medir, ¿no? Así que yo creo que eso nos da para otro panel y otro tema, pero eventualmente Sí, lo hablaremos. eso te iba a decir, tengo un montón de cosas para responder a eso. Hemos hecho unos análisis súper interesantes de las notas y cuando yo tengo bastante contacto con la comunidad educativa y siempre que puedo lo menciono, ¿no? Porque hay algunos aspectos que nos parecen básicos y obvios y que cuando empezamos a mirar los datos es como, ojo, cuidado, miren lo que estamos haciendo, estamos seguros de que queremos hacer esto con un niño de 6 años. Pero bueno, es otro panel, totalmente de acuerdo. Ya lo platicaremos con un café. Rebeca, cuéntanos un poquito, a ver, la ventaja de ser Venture Capitalist es que ves muchas tendencias y ves muchos emprendedores y emprendedoras. Cuéntanos un poquito qué aprendizajes has visto de diferentes emprendedores en temas de educación y qué retos han presentado. Sí, bueno, la verdad que estoy escuchando a Diana y a Andrea y lo que no hace falta en el espacio es pasión. Casi tienen tanta intensidad y energía que hacen parecer el proceso de crear una compañía casi fácil, ¿no? Pero sabemos que no lo es. Creo que el ambiente, el sector de educación es un sector muy difícil, por muchas razones, porque está medio en la intersección de lo que es impacto social y lo que es for profit. Hay muchas empresas que tienen un modelo de negocio for profit, pero tienen ese tinte de impacto social, lo que hace que para algunos inversores es difícil colocarlos en uno u otro ambiente. Entonces, ese estatus intermedio dificulta a veces encontrar al inversor que sea el mejor fit para la empresa. Por otra parte, bueno, como mencionabas antes, Pato, es un ambiente, es un sector que ha tenido poca innovación en cientos de años, ¿no? Tenemos disciplinas, tenemos carreras, tenemos diplomas, tenemos básicamente todo un sistema que es muy tradicional, en donde también hay mucha resistencia al cambio, y las conversaciones que uno puede tener a nivel institucional son muy lentas. Nosotros los inversores vemos compañías que trabajan con escuelas y la primera reacción es,
porque sabemos que va a tardar 3 años para poder crear impacto, El ciclo de tracción, experimentar es métricas. un año escolar. Exacto. Por otra parte, sabemos qué es lo que necesitamos, ¿no? O sea, al final necesitamos una disrupción que va más allá de un accesorio o un complemento, sino que realmente cambie los mecanismos de aprendizaje y también de medición de cómo aprenden las personas. Además, otro desafío es que acá estamos con los consumidores y los clientes más exigentes. Uno tiene a padres que siempre piensan que se merecen lo mejor, pero no quieren pagar. Tienes a estudiantes que yo hace 10 años que enseño en Stanford y vienen con muchas más expectativas, con una inversión de esfuerzo menor culturalmente. Y también estamos hablando de un sector que tiene mucha competencia ahora. Hay muchísimos deals, es muy difícil diferenciarse. Entonces, lo que vemos es que hay compañías que les va bien por un tiempo y para generalizar un poco hasta entre 2 y 5 millones de dólares de ingresos, vemos que bastantes avanzan, aunque es difícil llegar a ese nivel, pero después para ya saltar al nivel de un Udemy o Udacity o Coursera, ya es mucho más difícil, especialmente desde América Latina. Entonces hay como una especie de glass ceiling que nosotros como inversores tenemos que ver algo muy especial en el equipo para poder confiar que van a poder penetrar esa barrera de escalamiento, ¿no? O sea, siempre hay, por alguna razón, inercia para no sobrepasar los 5 millones de revenue o como mucho 10 millones y después les cuesta mucho. Y yo creo que esto tiene que ver con que en el ADN de muchas compañías hay mucha experiencia en educación, hay mucha pasión sobre educación, hay experiencia en tecnología, pero lo que uno necesita son growth hackers, o sea, uno necesita aplicar lo que tiene TikTok en el ambiente educativo y no siempre está esa intersección. Eh, y después, bueno, lo que hace todo el espacio más interesante, pero también más desafiante, es que nadie sabe dónde vamos, ¿no? Hay muchas teorías sobre las tendencias, o vamos a ir a un modelo estilo marketplace, donde todos enseñan a todos, ¿no? Y hay ahora, muchos deals que se han surgido porque los yoga teachers y los maestros particulares de música, o sea, todos están pensando con la pandemia cómo enseño esto por Zoom. Entonces es bastante orgánica la cosa. Y después también hay una teoría de que se van a formar los masters, los influencers, los expertos que van a crear sus dominios, sus imperios en cada tópico, ¿no? Y no sabemos dónde vamos a ir en ese sentido. Tampoco sabemos si la tecnología realmente va a evolucionar a todos aprendiendo en una realidad virtual desde casa, o si eventualmente vamos a tener que volver a un contexto de aula física, interacción social, si van a existir todavía los diplomas de las universidades y si ya en 10 años la gente va a querer pagar a Harvard o MIT o Stanford $70,000 al año para poder estudiar. Y eso, de hecho, se está testeando mucho ahora, porque todos los programas que se enseñan están cobrando lo mismo, pero los están haciendo virtuales, y hay atrición, o sea, hay gente que dice, no, ya esto no vale la pena mi dinero y tomar un préstamo para ir a estudiar desde mi casa, ¿no? Así que creo que estamos en un punto de inflexión en donde probablemente en los próximos 12 meses vamos a empezar a ver algunas tendencias más claramente, pero hoy por hoy hay una mezcolanza de modelos y de frameworks que crean bastante confusión. Anoche leí un artículo que hablaba que el pagar la misma colegiatura estando desde casa para una institución como pues, estas top 10, top 20 americanas, es como si estuvieras en un concierto de Beyoncé en primera fila, tuvieras boleto y luego te pasan el streaming. Entonces, pues no, tú quieres estar ahí, pagar por la experiencia de estar ahí, y definitivamente en muchos casos no es lo mismo, a pesar de que pues, muchas instituciones, incluyendo Collective Academy, estamos reinventando esa forma de hacer el delivery online para que la experiencia sea igual o en muchos casos superior. Quisiera pasar un poco a hablar de efectivamente cómo cambió esta pandemia la educación en general y en particular
sus organizaciones. Creo que Rebeca ya dio algunos highlights de ese tema, pero Andrea, no sé si nos puedas contar cómo vieron esos cambios en Mate Marote, digamos, de marzo a la fecha. Sí, claro. Nosotros además en Argentina estamos en cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo. Em, Así que los niños prácticamente no empezaron la escuela, bueno, las universidades no comenzaron, o sea, se hace todo virtual, ¿no? Noté algunas diferencias igual en lo que comentaba Rebeca y lo que sucede aquí. Supongo que en Estados Unidos también, y que Rebeca está específicamente hablando obviamente de Stanford y de ese tipo de universidades, pero digamos, aquí algo que cambió mucho la pandemia, que creo que cambió mucho la pandemia, es que se puso en evidencia un montonazo de inequidad y de desigualdad que ya existía. No solo en el acceso a las nuevas tecnologías, a los dispositivos, a la conectividad, sino incluso en el acompañamiento familiar que puede haber, ¿no? Que tal vez en un universitario obviamente es importante, pero bueno, no es tan importante como en un niño o un adolescente. En el espacio físico de la casa, ¿no? Que hace falta para poder estudiar bien. Me parece que otra cosa que cambió bastante es que se revalorizó muchísimo el rol del docente y de las escuelas. No tanto, ¿no? Como una institución donde, bueno, se guardan a los niños, a los adolescentes, sino como que de golpe, por lo menos de nuevo, ¿no? Aquí en una situación, en un contexto de cuarentena obligatoria, las familias tuvimos que empezar a participar junto con las instituciones educativas en la educación más formal de los niños. Y eso creo que la sociedad en su conjunto lo ha sentido bastante aquí. Específicamente con Mate Marote, en ese sentido, a nosotros nos ha ido bien. Nosotros tuvimos que adaptarnos un montón. Nosotros venimos hace bastante trabajando, conociendo esta realidad de que hay desigualdades en el acceso a la conectividad y a los dispositivos. Y entonces venimos trabajando hace bastante tratando de adaptar nuestra plataforma para que se pueda jugar con una mala conexión o incluso en algunos casos sin conexión. Pero se juega siempre online, digamos, utilizando el browser. Eh, bueno, desde marzo hasta aquí hemos hecho muchos cambios nuevos para poder facilitar y ayudar la experiencia del usuario. Estamos trabajando con algunas instituciones educativas que ofrecen a sus alumnos como parte de las posibilidades que tienen, además obviamente de todos los materiales que brinda los distintos ministerios de educación provinciales y nacional, ofrecen a Mate Marote como una instancia de juego, pero a la vez de formación, porque de nuevo, ¿no? Lo que hace Mate Marote es entrenar, preparar algunas capacidades mentales que después las vas a usar para aprender todo lo que sea que te vayan a enseñar en la institución formal o incluso informal, ¿no? Pero bueno, pero nos hemos encontrado con distintos problemas, con problemas de deserción. Por ejemplo, los niños antes, Rebeca mencionó hace un ratito algo que me pareció interesante, ¿no? De cómo no siempre lo que busca el mercado es lo mismo que uno puede ofrecer. A nosotros, por ejemplo, nosotros somos un proyecto interdisciplinario, trabajamos desde científicos de distintas ramas, hemos trabajado con empresas, con diseñadores de juegos, de videojuegos. Y parte, por ejemplo, algo que nos ha pasado mucho con los desarrolladores de videojuegos es que te dicen, bueno, este juego está muy lindo, pero ¿sabes lo que le falta? Le falta, acá tendría que haber una explosión y acá vamos a ponerle colores porque eso es lo que vende y eso va a traer gente. Y nosotros diciendo, no, pero eso no te va a entrenar la atención, que es lo que vos, o eso no te va a entrenar esta capacidad mental, que es lo que queremos entrenar. Entonces, como ese juego es súper, súper interesante y ahora en la virtualidad completa, nos estamos enfrentando a eso, ¿no? A cómo hacemos para convencer a los niños que cuando se sientan les gusta jugar, ¿no? Pero también necesitas, por ejemplo, una buena estimulación cognitiva requiere que la actividad sea desafiante,
pero no sea frustrante, o sea difícil, pero no demasiado difícil, pero que sea difícil, o sea, necesitamos que pierdan varios niveles. Si siempre ganás, no nos sirve como entrenamiento. Puede ser divertido, puede mejorar la autoestima, está buenísimo, pero no sirve como entrenamiento cognitivo. Y entonces estamos compitiendo, ¿no? Contra juegos que lo único que hacen es ponerte explosiones y hacer que te sientas bien y que ganes. Y nada, nos hemos visto enfrentados a ese es un problema grande que estamos teniendo. Sí, a ver, otra vez, este tema de que realmente los niños y las niñas están buscando shots de dopamina y que pues efectivamente los juegos educativos no precisamente se los van a dar. Y por otro lado, este tema de que el verdadero aprendizaje viene cuando uno se frustra y cuando uno fracasa, entre comillas. Y bueno, o sea, creo que también algo en colectivo igual que de repente la gente se frustra es que no hay calificaciones. Y pues no hay calificaciones porque en el mundo real no hay calificaciones. Entonces tú tienes que aprender y entregar el proyecto y equivocarte y rebotarlo con tus compañeros y rebotarlo con los mentores que son nuestros profesores para que realmente eventualmente construyas algo que valga la pena, ¿no? Pero súper interesante. Diana, cuéntanos un poquito cómo les fue a ustedes con esta pandemia a nivel macro y específicamente con la U. Bueno, a nivel macro, yo diría que definitivamente la educación salió de las aulas. Se trasladó a todos los espacios, como bien decía Andrea, principalmente por la situación mismo en los hogares, ¿no? Entonces, esto definitivamente hizo que recaiga el foco de atención a ciertas responsabilidades, como en esta cadena de actores, ¿no? En donde estaba, pues, el estudiante exigía al profesor que me tienes que dar como que en estos entornos virtuales una clase de calidad. A la vez, el profesor también esperaba a la institución educativa para que le dé esos indicios, la capacitación, cómo poder manejar toda esta metodología nueva que se está asomando por acá para muchos de los profesores, y también las instituciones, a su vez, la política pública, gobierno, ¿no? Entonces, y ahí, en la mitad de todo eso, también el padre de familia cumpliendo y la madre de familia cumpliendo ese rol de asistencia, de tutoría, etcétera, ¿no? Entonces, y cada actor buscaba al otro para echar esta responsabilidad de que la experiencia sea positiva y sea eficiente, ¿no? Entonces, yo digo que ahí está uno de los inconvenientes más grandes, que debemos acercarnos al hecho de que todos estos actores que acabo de mencionar tienen la misma cantidad de responsabilidad desde su perfil. Entonces, yo digo, ¿por qué? Porque no solamente el profesor tiene que adaptar esas habilidades docentes, pedagógicas para mejorar la clase, sino también necesitamos aprender a ser buenos estudiantes online, ¿no? Entonces, y cómo nos presentamos a estos entornos para que definitivamente esto funcione. Entonces, yo digo, todo esto que sucedió en medio de la pandemia y demás, definitivamente hay dos puntos en los que pensaría que necesitamos como enfocar también nuestra atención ahora en este momento, y es, por ejemplo, las brechas sociales que existían antes de todo esto. Por ejemplo, la UNESCO menciona que hay 258 millones de niños, niñas y adolescentes sin ir a la escuela antes de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con esa brecha? Seguramente está mucho más latente. Estamos hablando de todo este acceso a la tecnología, a los dispositivos, e incluso a las personas o a los actores locales que puedan justamente sumarse para cambiar todas estas brechas. Entonces, hay que centrarnos no solamente en trabajar con innovación para crear cosas nuevas, sino innovación para fortalecer y trabajar en aquellas brechas que aún no estaban siendo tocadas al 100%, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando en eso, y dentro de esa tenemos una muy importante que ahí ya un poquito me entro en la U, y es también esta gran brecha del analfabetismo tecnológico, ¿no? Entonces, lo vimos muy, muy latente en el tema de educadores, de profesores. Estamos hablando que en Latinoamérica la edad promedio de un profesor es de 40 años y el índice de analfabetismo tecnológico a esa edad es muy alta. Entonces, por ahí nos movimos con la U, como decía, nos transformamos. Esto también nos hizo a nosotros, como bien dice Andrea, movernos, hacer muchos cambios. Hicimos a la semana y media que estuvimos ya virtual, hicimos la primera hackathon virtual, nunca habíamos hecho un hackathon. Entonces hicimos un hackathon interno con el equipo, a ver qué podemos hacer, qué idea. Estábamos muy enfocados al tema de preparación para el ingreso a la universidad, ¿no? Eso era nuestro primer
enfoque y productos, tanto Ecuador para Colombia. Entonces hicimos este hackathon y vimos toda esta problemática que estaba sucediendo, que ya la habíamos estado un poquito palpando con el tema de los educadores, cómo estamos en tecnología, cómo estamos en herramientas. Entonces decidimos transformar toda esta plataforma, todo el contenido, cambiamos nuestro modelo de negocio, estamos con un formato de suscripción, abrimos todo el contenido por ejemplo, lo que es ingreso a la universidad está gratuito en este momento para los usuarios y tenemos cerca de haber tenido 2 cursos, estamos ya bordeando los 20 cursos en este momento, tanto para jóvenes como para educadores. Entonces, pero fue totalmente maratónico poder hacerlo, seguimos en esta transición, pero nos está encantando porque estamos viendo esas oportunidades que estaban ahí presentes y que nada, había como que darles ese empujoncito. Entonces estamos construyendo toda esta estrategia, ya tenemos la plataforma, los cursos, tenemos educadores y lo bueno es que comenzaron ya a llegar como estudiantes, no solo de Ecuador, de Colombia, sino ya de otros países, tenemos de estudiantes de Bolivia, tenemos estudiantes de Perú, de Costa Rica. Entonces como que estamos abriendo justamente ese gran panorama, ¿no? Entonces dentro de esos aprendizajes que hemos tenido y cómo el contacto ha sido con estos educadores, es que hemos visto muchísimo que literalmente se entiende como educación virtual, educar igual a escolarizar. Y no es así, para nada, ¿no? Estamos hablando de que en entornos virtuales necesitamos construir experiencias positivas de aprendizaje y que la tecnología, las herramientas son eso, herramientas. Entonces, necesitamos entender y un poquito mover ese chip para resetear y, como digo, hackear el sistema como tal y comenzar a experimentar para poder llegar a esos acuerdos que van a mejorar, por supuesto, la situación. Tanto ahora es cuando, yo digo, nos aceleraron, como tú bien dices, Pato, evolucionamos el modo nos aceleraron todas estas tendencias que se venían, el hecho de evolucionar las evaluaciones, como bien mencionaba. Y entonces hay mucho trabajo por hacer, por supuesto que sí, y tenemos, pero que apuntar a esa experiencia positiva de aprendizaje como tal. Entonces ahí están como esos retos principales que pudimos ver. Gracias, Diana. Nosotros siempre hablamos de que educar no es igual a aprender y efectivamente, o sea, hay que replantear todo. Y algo interesante que también he visto en varias colegas emprendedoras en educación es esta idea de que realmente la pandemia del COVID-19 adelantó nuestro mapa de producto para muchas innovaciones que sabíamos que teníamos que hacer como instituciones, pero pues las teníamos para después por otras prioridades y de repente fue, no, esto tiene que pasar y tiene que pasar ya, ¿no? Entonces, increíble escuchar cómo a la U se adaptó. Y es justamente eso, ¿no? El mensaje final es de dejar de ver a la educación virtual, digital, como la queramos llamar, como esa sustituta, ¿no? No es una sustituta, es una aliada de todo lo que podemos hacer. Y eso, ¿no? Y tenemos 100%. Que verla justamente así. Para todos los que nos están escuchando, los invito a preguntarnos directamente en el botón de Q&A debajo de su Zoom. Y voy a comenzar con una pregunta para Andrea, y es de Cristina Rodríguez. Y dice, gracias por la oportunidad de compartir estos espacios. Soy de Argentina y me gustaría saber si es posible vincular estas investigaciones sobre habilidades cognitivas a la currícula de los programas oficiales. Nos encantaría. A ver, las capacidades estas que entrena Matemarote son capacidades que se ponen en juego todo el tiempo, como decía, en todos los niveles, digamos, desde nivel inicial o incluso antes, hasta incluso, no me voy a meter en eso, pero estamos ahora trabajando con médicos gerontólogos porque son las mismas capacidades que se empiezan a deteriorar en la vejez o en la adultez tardía. Entonces, realmente son capacidades que estamos poniendo en juego todo el tiempo y que pueden mejorarse o estimularse todo el tiempo, que de hecho lo estamos haciendo, ¿no? La currícula en particular requiere, o sea, por ejemplo, para aprender lengua, para aprender matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, para jugar algún deporte, para aprender arte, plástica, la música, lo que fuere, las vamos a estar utilizando, ¿no? Son capacidades que tienen que ver con pensar un objetivo, pensar cómo puedo planificar, cómo puedo llegar a ese objetivo, cómo sortear obstáculos cuando surjan. En ese sentido, nosotros, yo les contaba, tenemos varias
todas las investigaciones, venimos hace como más de 10 años haciendo investigaciones, siempre lo que encontramos es que en niños, perdón, de 4 a 8 años, si bien algunas veces hemos incluso trabajado con niños de hasta 11 años, em, y siempre encontramos en análisis poblacionales, siempre encontramos que los niños que juegan a los juegos de Mate Marote mejoran en comparación con niños que juegan a otros juegos más parecidos a los disponibles comercialmente, mejoran muchas de estas capacidades. No todas, no siempre las mejoran, siempre las mejoran igual o más que los otros niños, nunca las mejoran nunca las mejoran menos o nunca las empeoran, pero no siempre mejoran todas. Y estamos ahora estudiando, tratando de entender por qué en algunos casos mejoran algunas y en otros casos mejoran otras. Pero siempre mejoran algunas. Y lo más interesante que hemos encontrado, la única vez que pudimos medirlo, y ahora estábamos empezando a medirlo en colaboración con España, estábamos empezando a medirlo nuevamente y empezó la pandemia, así que bueno, espero que lo podamos hacer el ciclo lectivo que viene, ¿no? Lo que vos decías, Pato, que todo aquí es como, bueno, lo que no sale ahora hay que esperar un año para volver a hacerlo. Nuestro resultado más lindo fue que mejoraron las notas en lengua y matemática en niños de primer grado y en particular en niños que asistían menos a la escuela en comparación con sus pares. O sea, que jugaron lo mismo y lo que logramos es que esos niños mejoraran las notas al nivel de ponerlos a la par de sus compañeros de clase que sí habían podido asistir siempre. Estoy hablando Oye, de Andrea, primer grado. para los nerds de la audiencia, ¿qué tan estadística, o sea, qué tan representativa estadísticamente es esta muestra, más o menos? Está publicado en una de las mejores revistas más prestigiosas, Wow. es estadísticamente significativo, no recuerdo ahora el P001 o algo así, no, es estadísticamente significativo. Puedo pasar el paper, si después me escriben, les paso obviamente todos los trabajos, ¿no? Tenemos varios trabajos publicados. No, y obviamente es súper difícil hacerlo a esa escala. Es el punto que quiero llegar, ¿no? Que es muy difícil hacer esos estudios a esa escala que lo están haciendo. Exactamente. Bueno, de hecho, esto que te contaba lo hicimos en presencial, ¿no? Yendo nosotros a la escuela y todo eso consume un montón de recursos humanos, básicamente, de ir a medir. Por eso empezamos a ponerle tantas fichas, a poder hacerlo virtualmente, para, por un lado, no tener que ir nosotros y entonces poder alcanzar a muchos más niños, porque, bueno, ya tenemos resultados muy interesantes, pero por otro lado también, para justamente, respondiendo la pregunta, para poder incorporarlo dentro de la práctica áulica, ¿no? Nuestro sueño es que el día de mañana un docente diga, bueno, niños, ahora son los 10 minutos de la semana de jugar a Mate Marote, saquen las tabletas, vamos a la sala de computadoras o usen los celulares en sus casas, ahora, y son 10 minutos, 15 minutos de poder hacer esto. Y simplemente con nuestra intervención demostró que en 3 meses, jugando menos de 7 horas en total, o sea, un par de veces por semana, 10 a 15 minutos, mejoraron estas capacidades en todos los niños que jugaron y en los niños que asistían menos a la escuela, además, mejoraron las notas de lengua y matemática para ponerlos a la par con sus compañeros que asistían más. Entonces, justamente en este momento es como es un momento muy interesante para poner a prueba esto y para meterlo justamente, a nosotros nos encantaría dentro de la currícula, estamos trabajando para ver si se puede incorporar, porque es poco tiempo, es lúdico y mejora para cada niño las capacidades mentales que ese niño necesitaba, un pequeño empujoncito para tener listas para después aprender lo que le iban a enseñar en la institución educativa. Súper, muchas felicidades. Y Cristina, si quieres ponerte en contacto con Andrea, escríbenos al Facebook de Innovators Under 35 y te pasamos los datos, porque creo que es algo que tiene que crecer efectivamente. Se nos está acabando el tiempo. Tengo una pregunta para Rebeca y para Diana, y el primero para Rebeca es, ¿cómo ves la respuesta de los docentes a estas necesidades de usar herramientas digitales? Tú como profesora, ¿cómo fue esta transición para ti? Y ahorita lo hablamos, Diana, ¿cómo la viste a nivel regional? No, sí, muy, muy desafiante porque, como decía Diana, no todos están acostumbrados a la tecnología, pero no solamente tener habilidad que puede tener una persona de 20 años en manejar a tiempo real la tecnología. Estamos hablando de personas que, por ejemplo, en mi caso, 10 años están en un aula y uno, como los comediantes, responde a la energía del lugar, ¿no? Uno tiene estudiantes que reaccionan, uno tiene un sentido, un sexto sentido que está monitoreando dónde están los ojos, las miradas, las risas,
Y una cosa muy difícil para hacer es por Zoom, cuando todos están muteados, es entender si la audiencia, el público, está captando el mensaje o no, si está disfrutando o no, y también la energía, la química que se genera en el aula de manera física. También hay que innovar en un ambiente, en una plataforma tecnológica para poder encontrar esa magia, ¿no? Y eso para mí personalmente ha sido bastante desafiante y estoy trabajando en diferentes formatos y experimentando para ver cómo podemos recrear un ambiente de aprendizaje en donde haya diversión, donde haya ese nivel de energía palpable, ¿no? Que es muy difícil en Zoom. Pero también creo que lo último que voy a agregar es, nosotros los educadores estamos replanteándonos en qué es lo que queremos enseñar, o sea, no solamente el cómo, sino el material, porque si se ponen a pensar el grupo olvidado con la pandemia, son los jóvenes, ¿no? Todos están pensando en los viejitos porque se enferman y son vulnerables, estamos pensando en los que están perdiendo los trabajos, pero los que se pierden la graduación, los que se pierden la socialización, los que se pierden la empleabilidad después de graduarse, los internships y las pasantías, son los adolescentes, son los jóvenes, y tenemos que realmente tener mucha introspección sobre si hoy seguimos con el currículum que enseñábamos antes, o estaríamos más enfocados a enseñar otras habilidades de creatividad, emprendedurismo, resilience, como diríamos en Estados Unidos, adaptabilidad, ¿no? Más allá del conocimiento duro. Y creo que esa discusión, ese debate se tiene que tomar muy en serio a todos los niveles, especialmente universidades tradicionales que creen que ya están en la cima y capaz que tienen más resistencia a cambiar el contenido de lo que están enseñando. Diana, ¿cómo ves esto desde el tema de, a lo mejor, de educación, o sea, escuelas públicas y privadas en la región? Sí, bueno, ¿Crees que, sí. no, sí, o sea, ¿crees que los docentes están batallando? Por supuesto, por supuesto. Lo que menciona Rebeca es una realidad muy palpable, o sea, no solamente es la herramienta como tal, sino definitivamente el contenido, ¿no? Nos invita a replantearnos no solamente la metodología, sino los objetivos de la enseñanza. Entonces, y por supuesto que hay esas diferencias abismales en un tema por ejemplo, zona rural, zona urbana, el tema de incluso fiscal, lo que aquí llamamos o público, digamos, y privado, por supuesto que sí, porque el hecho de que, por ejemplo, un privado pueda contratar Zoom para sus profesores, pero un público no lo puede hacer. Entonces, ya hay una brecha, ya hay una diferencia y eso, por supuesto, se genera, ¿no? Entonces, por eso mencionaba que necesitamos mirar lo que todavía nos faltaba por hacer y enfocarnos en estas innovaciones, en las tendencias. Ahí sí es como arrancarnos con la locura y decir, bueno, hay que trabajar mucho por lo que teníamos todavía que hacer y vamos a trabajar también por esa innovación, o sea, utilizar todas estas tendencias como el Learning Machine, por ejemplo, para analizar los datos, como bien dice Andrea, el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, que decimos gamificación, que está muy, muy dentro del proyecto que menciona Andrea como tal, e inteligencia artificial, ¿cómo podemos utilizar esta gran fuerza? Por ejemplo, mira, mencionando al mismo MIT, que tiene un programa justamente que está enfocado a enseñar inteligencia artificial con inteligencia artificial. Entonces, para niños, ¿no? Entonces, ahí está, lo podemos usar. Stanford también tiene un programa implementado sobre tutores virtuales. Entonces, tenemos la posibilidad de trabajar con inteligencia artificial también y todas las tendencias, la tecnología, esta innovación y nada puede suceder si no comenzamos también a transformar nuestra cultura educativa. Entonces podemos tener ahí, como menciono, las herramientas, podemos tener todo el contingente como tal, quizá el colegio privado pueda pagar este Zoom, pero lo mismo que dice Rebeca, ¿cómo hago? Y tengo un Zoom, pero exacto, ahora en estos entornos virtuales, como dice un buen amigo, el educador ya no exige la atención, tiene que ganarse la atención. Entonces, y es un gran reto, por supuesto que sí, entonces, y que entendamos que no solo es educador, sino es estudiante
estudiante también. Entonces, hay que cambiar ese chip, hay que mover esa cultura educativa y promover lo que yo he llamado como educación circular, en donde comenzamos a generar ese contenido, esas experiencias educativas, positivas, innovadoras, y que eso pueda ser replicado, pueda ser utilizado, pueda ser compartido, todo el contenido, todo el contingente, y como digo, sin olvidar a cada uno de los actores, incluidos padres, educadores, estudiantes, instituciones y por supuesto la política pública. Hay mucho que pensar, pero lo bueno es que yo digo, ya están dándose acciones, ya lo estamos haciendo, y lo que aquí tenemos es que seguir aprendiendo del error para poder mejorar lo que ya hemos estado haciendo. Muchas gracias, Diana. Les voy a hacer una última pregunta y les voy a dar 10 segundos para responder a cada una. Y nos la pregunta Julio, sí, dice, ¿qué porcentaje consideran de las lecciones en las escuelas serán virtuales contra presenciales? Y si en 5 años Latinoamérica habrá adopción general de herramientas digitales. Andrea, porcentaje. Y si en 5 años vamos a estar listos digitales o no. No vamos a estar listos digitales. ¿Porcentaje de qué, perdón? ¿Qué porcentaje de las lecciones van a ser virtuales contra presenciales en 5 años? ¿Pero cuándo? ¿En 5 años? Depende del nivel, ¿no? En universitario yo creo que muchísimo también. Yo doy clases en la Universidad de Itela y pasa lo mismo que mencionaban tanto Rebeca como Diana. Estamos pasando y estamos todos los docentes aprendiendo muchísimo e innovando muchísimo. En universitario, sí, un merge en universitario. Pero en primaria y en secundaria espero que poco. ¿Alguien más que quiera dar su predicción? Y vamos a regresar en 5 años a este Facebook Live. Sí, seguro me sumo a lo que menciona Andrea. No se va a lograr, definitivamente no estamos logrando lo que teníamos que haber logrado hasta ahora con los objetivos, como decía, estas grandes brechas, entonces nos va a faltar mucho, y concuerdo totalmente con niños. Necesitamos ese contacto humano, necesitamos, sí, y necesitamos transformar. Por eso decía, no es un sustituto, es una aliada a la educación virtual, y solo por darte un dato de porcentaje, quizá no tengo el porcentaje cómo vaya a suceder, pero para el 91%, es decir, 9 de cada 10 estudiantes de ALAU, somos su primera experiencia con educación online. Y son jóvenes entre 16 y 24 años. Entonces, nos falta mucho, sí que nos falta mucho, y a la vez nos da esa gran responsabilidad, como dice Stan Lee, detrás de un gran poder existe y te exige una gran responsabilidad, y así es, somos ese primer contacto, entonces arranquemos por eso, pero nos falta definitivamente mucho. Rebeca. Sí, 10 segundos, yo creo que vamos a ver más segmentación en el ámbito educativo. Creo que instituciones universitarias formales pueden enfocarse en ciertos tipos de capacitación y educación, mientras que habilidades, skill sets más específicos que cambian y se actualizan, como puede ser programación, van a estar más enfocados en lo que es Stackable Education, que es lo que hace una plataforma como Acámica, en donde la gente va a poder ir a tomar pedacitos de conocimiento para poder amplificar su potencial en su trabajo en medios online o blended, y que va a haber diferenciación entre institutos más tradicionales y este tipo de plataformas. Pues muchas gracias. Como ven todos, hay una pasión por la educación, es una industria compleja y definitivamente hay una brecha en la región y mucho por hacer. Y con eso le paso la palabra a Milagros, porque quiero que les pregunte un poquito a nuestras innovadoras sobre este premio y cómo los potencializó. Así que gracias, Milagros. Gracias a ti, Pato. Y bueno, yo quería resumir esto, contarles que Rebeca, Diana y Andrea, aparte de ser brillantes, de ser mujeres, de ser expertas en educación, las tres son miembros de la comunidad de innovadores menores de 35 de MIT Technology Review. Tenemos 4 minutos antes de cerrar este live chat y por ahí pueden resumirme qué significó el premio y si ser parte de la comunidad creen que es un beneficio para la carrera profesional y personal de cada uno de ustedes. No sé si, Rebeca, ¿quieres comenzar? Contándonos cómo fue tu experiencia y qué significó el premio para ti. Dijiste Rebeca, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Bueno, MIT es mi alma mater, yo hice mi carrera de bachillerato allí, así que siempre estuve como estudiante admirando las fotos de los reconocidos en la revista todos los años, así que definitivamente fue
un premio muy significativo para mí. Y bueno, ustedes ven el sample, la muestra aquí, ¿no? Hay mentes muy interesantes empujando las fronteras de la ciencia, de la sociedad, del emprendedurismo y negocios. Así que definitivamente a toda persona interesada yo lo recomiendo muchísimo porque es una comunidad muy única. Muchas gracias, Rebeca. Diana, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Bueno, yo diré que es como cuando dicen, es esa patadita que te dan para que te vaya bien a los famosos y es así, pero en realidad sí, dejando de lado el tema como digo, entre broma y broma, decir esa patadita, pero realmente este reconocimiento generó un alto impacto en Alaú como tal. Las miradas locales, por ejemplo, es como tener una instancia de afuera que dice, mira, acá hay un proyecto que está haciendo cosas interesantes, que está generando impacto, y todas esas miradas locales, pues luego se viraron hacia ti, ¿no? Entonces, definitivamente es una gran oportunidad como emprendedora. Yo les recomiendo a todos los emprendedores, emprendedoras, no lo piensen, háganlo, en verdad háganlo. Es una plataforma muy buena, un ecosistema excelente, y sobre todo recalco lo que dice Rebeca, es una comunidad. Y ser parte de esa comunidad, por supuesto, genera esa retribución, ese beneficio, te permite también, como estos espacios, poder generar también tus aportes desde donde estás, y compartir y conocer a muchas personas interesantes. Entonces sí, definitivamente recomendadísimo para que tengan esa patadita también que tuvo Alaú en su momento. Ese empujoncito, sí, tal cual. Ese empujoncito. Tal cual. Andrea. Bueno, me sumo a los comentarios de Diana y Rebeca. Totalmente. A mí en lo personal fue un mimo tremendo, por un lado, porque del MIT surgió Seymour Papert. Entonces, más allá de todos los grandes científicos que conozco y que he conocido y que leo que provienen de allí, tener al diseñador del logo en la institución fue bastante impresionante a nivel personal. Definitivamente es un reconocimiento, es un mimo, a nosotros nos dio mucha visibilidad. Nos sirvió como carta de recomendación más de una vez, ¿no? Esto que mencionaba Diana, de alguien de afuera, además con el prestigio que está asociado al MIT y a la revista. Y no quiero dejar de mencionar, porque vengo de donde vengo, que además el hecho, entonces recomiendo profundamente, totalmente, sin ninguna duda, a todo el mundo participar y postularse, pero además de esto que mencionábamos, me parece relevante que el hecho de presentarse a un premio como este te pone en juego un ejercicio, una serie de ejercitación cognitiva, de ordenamiento mental, que está buenísimo también a nivel personal y a nivel de organización del proyecto. Así que aunque no lo ganen, preséntense igual, porque el hecho de presentarse es muy interesante. Qué bueno, qué buena reflexión. Muchas gracias a las tres, Pato. Nos encantó tenerte como host de este live chat y les recordamos la página web donde pueden mandar sus candidaturas. Es latam.innovatorsunder35, es innovadores menores de 35 en inglés.com. Cualquier duda pueden escribirnos y los ayudaremos en la candidatura. Queda solamente una semana, así que no dejen pasar el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Chicas, Pato, y nos vemos pronto, espero en algún otro evento. Gracias.